Bueno, a continuación les voy a explicar de cómo se realiza un ciclo, un sistema de refrigeración en el software. Este ejercicio se trata sobre un ciclo real. Primeramente abrimos lo que es el programa, se llama EES. Tenemos aquí pues unas ventanas. Vamos a ver, aquí le damos en opción SI para ver nuestros parámetros que vamos a manejar, o sea, los parámetros de las características. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a manejar la temperatura en Celsius y la presión la vamos a manejar en megapascal. Vamos a cambiarla y todo lo demás se queda igual. Aquí por lo regular lo que cambia es la presión. Entonces ya dependiendo de nuestros datos, aquí ponemos en qué unidades la queremos. Ya después le damos OK y empezamos a escribir nuestros datos. Tenemos como dato lo que es nuestra temperatura 1. Esto es igual a -20. Como ya al principio establecimos en qué unidades, ya no es necesario ponerle aquí las unidades. Cuando vayamos a poner una variable, se tiene que poner entre corchete para que no la tome pues para que no salga el resultado de esta variable. Tenemos también lo que es la presión 1, es decir, la presión en el estado 1. Tenemos de 0.1 megapascal. También tenemos lo que es nuestro caudal, igual a 0.5. Ya ningún parámetro se le pone unidades porque ya se estableció al principio. Después seguimos con nuestra presión número 2. Ujú. Nuestra temperatura, que es a 26 grados, y la presión 3 también. Cabe mencionar que como coloquemos aquí, como declaremos estas variables, así tenemos que ponerlas en nuestra solución con corchetes o paréntesis o como las pongamos aquí en los datos. 26. Tenemos una eficiencia de 0.78%. Tenemos un volumen. Este volumen se saca de las tablas de termodinámica con respecto a nuestra presión 1 y temperatura 1. Este pues como tal se puede sacar directamente de las tablas, por lo que no se necesita como un procedimiento. ¿Mm? Ahora ya vamos a empezar lo que es nuestra solución del ejercicio. Aquí tenemos pues varios estados. Vamos a empezar con la solución del estado 1. Ujú. Entonces declaramos aquí estado 1 para que vayamos sabiendo cuáles son nuestros pasos. Bueno, para esto tenemos nosotros que calcular lo que es la entropía y la entalpía. Primeramente, el cálculo de entalpías y entropías es para obtener lo que es la entrada de potencia al compresor. Ujú. Entonces, calculamos lo que es entalpía del estado 1. Nos vamos a una función, a option, ponemos función info. Aquí tenemos que buscar el refrigerante que nos dan. En este caso, el refrigerante
es R134A. Aquí tenemos todo lo que se puede calcular. Tenemos entalpía, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que le damos en propiedades de fluidos para que nos salgan todas estas propiedades y dentro de la propiedad nosotros nos vamos a ir por entalpía. Le vamos a dar en pegar y ya no la da. Aquí hay que tener cuidado, aquí tenemos que poner corchetes porque así declaramos nuestras variables. Ujú. Entonces ponemos aquí igual la presión también todo. Entonces nuestra entalpía va a ser con respecto a la temperatura 1 y presión 1. Enseguida vamos a calcular también nuestra entropía. Ujú. Esto va a ser igual, de igual manera le ponemos en option, en function info. Ahora le vamos a poner en entropía y pegar. Ujú. La entropía va a ser de igual manera, temperatura 1 con respecto a presión 1. Ujú. Nos vamos en el estado 2. En el estado 2. Aquí tenemos que tener en cuenta o podemos o se puede pues observar que la entalpía 1 y la entalpía 2, o sea, de los dos estados, van a ser iguales. Perdón, la entropía. La entropía es igual, la entalpía sí es diferente. Entonces, ponemos lo declaramos que S1 es igual a S2. Ujú. Ahora sí, nosotros vamos a calcular lo que es nuestra entalpía. Tenemos que calcular la entalpía 2, H2' o H2 ideal. Ujú. Entonces podemos teclear como H2 ideal. Esto es igual a, de igual manera, otra manera, como va a ser la misma función, le puedo poner copiar y pegar. Ujú. Entonces, bueno, aquí en esta parte iba a cambiar un poquito. Tenemos H2 ideal. La fórmula de H2 ideal nos dice que va a ser, ujú, sí, va a ser esto. Ujú. Ahora sí, aquí nos vamos a guiar que es entalpía de refrigerante con respecto, porque estamos en nuestra presión 2 con respecto a la presión 2, pero en vez de poner temperatura, ¿m? ¿Por qué temperatura no se pone? Porque en el estado 2 no tenemos temperatura, pero sí tenemos la entropía, entonces se puede relacionar la entropía. Ujú. S es igual a S1. Ajá. Y como S1 es igual a S2, pues luego ahora sí vamos a poner H2, la H2, la entalpía 2. Esto va a ser igual a aquí, otra cosa, declaramos con nuestros corchetes. Mm. Ahora sí, H2 va a ser igual a H2'.
H2 o H2 ideal. ¿Ah? H2 ideal. Ujú, ujú. Se le pone paréntesis. Esto es igual a menos H1 entre menos H1 entre la eficiencia. Nuestra eficiencia, pues eficiencia se tiene que teclear. Eficiencia más H corchete 1 y se cierra. Ujú. Listo. Aquí le damos en la palomita para checar que tenemos que tener las mismas ecuaciones y las mismas variables. Tenemos 14 y 14. Aquí es importante que cada vez que analicemos un estado, verifiquemos. Ujú. Entonces, ahora sí le voy a dar en mi calculadora para ir obteniendo mis datos. Entonces, aquí me dice que mi H2 ideal va a ser igual a 284 kilojoules sobre kilogramo. Aquí tenemos nuestra tablita, aquí se van a ir llenando conforme a los resultados que vamos a ir obteniendo. El otro dato que teníamos que obtener era H2, que nos da 296,6. Entonces ahora nos vamos, tenemos que calcular el flujo másico para poder calcular la entrada de potencia del compresor, que es algo que nos pide este ejercicio. Entonces vamos a poner cálculo del flujo másico. Del flujo másico. Ujú. Entonces, nuestra fórmula, aquí como en este caso nos da lo que es el caudal y el volumen, pues nuestra fórmula nos quedaría que es caudal 1 entre volumen 1, cerramos paréntesis, entre 60 para que el resultado del flujo másico nos salga sobre kilogramos entre segundo. Ujú. Ahora sí, es importante que le vayamos dando para verificar y aquí nos da 0,042. Entonces, ahora sí, calculamos lo primero que nos pide el ejercicio, que es de potencia, entrada potencia al compresor. Ujú. Entonces, ahora sí, esto es igual a W de entrada, es decir, la potencia de entrada es igual al flujo másico por H2 menos H1 y se cierra paréntesis. Ujú. Calculamos y nuestra entrada del compresor nos da 2,4 kilowatts. Ujú. Ahora vamos a pasar a nuestros demás estados para obtener los otros datos que nos piden. Pasamos en el estado 3. Ujú. Aquí solamente tenemos la presión 3 y la temperatura 3, por lo que aquí pues podemos sacar nuestra entalpía 3. Ajá, esto es igual le damos opción function info, entalpía. Ajá, a ver otra vez. Entalpía, ahora aquí vamos a cambiar 3
3, pero con nuestros corchetes. Y presión 3 con nuestros corchetes. Ujú. Ok. Por otro lado, lo que nos salga en nuestra entalpía 3 va a ser igual a la entalpía 4. Ujú. Y por último nos vamos al estado 5. Ujú. Es nuestra presión 5. Esta presión 5 de igual manera se saca en tablas. La presión 5 se saca en tablas con respecto a la temperatura 5, que es -26. Y la presión 5, como es un dato directo, podemos teclear que es 0.10173. Ajá. Ahora sí obtenemos nuestra entalpía 5. Ujú. Igual, vamos. Ujú. Ahora va a ser con respecto a temperatura 5. ¿Tenemos la temperatura 5? Sí. Y tenemos la presión 5 también. Entonces, listo. Ahora sí le damos en verificar y 20 ecuaciones, 20 variables. Por lo que aquí nos vamos fijando en nuestra tablita para ver cuánto nos da nuestra H5, que nos da 234.6. Ujú. Ujú. Entonces, ahora nos vamos con nuestros demás datos que nos pide la tasa de remoción de calor. Ujú. Remoción de calor, esto es igual a QL. Ujú. QL, que va a ser flujo másico por H5, H5 menos H4, H4. Ujú. Listo, entonces ahora vamos a, de igual manera, calculamos y nos dice que nos salió un error. Borramos, ahora sí, calcular. Ajá, nuestro tasa de remoción de calor es de 6.16 kilowatts. Ujú. Del otro lado tenemos lo que es la caída de presión. Caída de presión. Caída de presión. Le podemos poner caída presión. La declaramos así. Y esto va a ser igual a P5 menos P1. Ujú, menos P1. Y calculamos y nos da, la caída de presión nos da 0.0173
Ajá, megapascal. Y por último nos pide la tasa de ganancia de calor. ¿Mm? Entonces le ponemos tasa de ganancia de calor. Ujú. Esta va a ser igual a Q. H se define así, igual al flujo másico igual, por H1 menos H, H5. Ujú. Y ahora vamos a ver. Y nuestra QH nos sale 0,20 kilowatts. Por lo tanto, pues es correcto. Ajá. Y ya tenemos todos nuestros datos. Se pueden sacar más datos, como por ejemplo las entropías o las temperaturas que nos hagan falta para ir llenando nuestra tabla. Pero por el momento, pues esto es lo que nos pide el ejercicio.